Hablemos de libros. ¿Qué más? Esto es Hablemos de Libros, ¿qué más? El podcast que nos conecta con historias que nos dejan pensando, nos sacuden y nos hacen preguntas incómodas. Soy Hazel Fallas, periodista, científica de datos y ante todo lectora. Qué bueno poder coincidir aquí aunque estemos en distintos puntos del mapa. Y si aún no lo has hecho, te invito a seguir el podcast en Spotify, Amazon Music o Apple Podcast. Así, no te pierdes los próximos episodios. Hoy te traigo una historia contada con libros, cartas y paquetes postales. Viajamos de Nueva York a Londres y de vuelta con 84 Charing Cross Road de Helena Hanff. Un libro que cuenta una amistad epistolar que se mantuvo viva durante 20 años y que nació con estas palabras. Les adjunto una lista de mis necesidades más apremiantes. Si disponen de ejemplares limpios de segunda mano, tendrán la amabilidad de considerar la presente como un pedido en firme y enviármelos. Así comenzaba Helen su primera carta a una librería en Londres. La respuesta le llegó firmada por un tal FPD, que pronto sabríamos se llamaba Frank Doyle. Durante 2 décadas, ambos personajes intercambiaron cartas cargadas de pedidos, quejas, bromas y cariño. ¿Qué porquería de Biblia protestante es esta? Así de contundente le respondió Helen a Frank después de pedir una Vulgata latina y de haber recibido una versión anglicana moderna que, según ella, había arruinado la prosa más bella jamás escrita. Helen era judía, pero eso no le impedía ser una apasionada defensora de la belleza lingüística en las traducciones bíblicas. Su tono burlón, en el fondo, escondía ternura, y así lo entendió Frank. Con el tiempo, el intercambio de cartas no era solo con él, sino también con otros empleados de la librería, con Cecil, Megan, Bill e incluso con la esposa de Frank, Nora. Todas estas personas se vieron tocadas por esa voz neoyorquina, brillante, culta, mordaz y también generosa. Helen Hanff nació en Filadelfia en 1919. Fue autodidacta, irónica, encantadora y ferozmente lectora. Quiso escribir teatro para Broadway, pero terminó ganándose la vida como guionista de televisión y correctora de diálogos. Vivía con lo justo, en un apartamento sin calefacción durante el día y escribiendo al calor de los libros. Y desde ese rincón en Nueva York se embarcó en una búsqueda personal de conocimiento literario. Quería libros, buenos, limpios y accesibles, algo que le costaba mucho conseguir en aquella época en Nueva York. Y eso fue justamente lo que le ofreció la librería de Marks & Company desde Londres. Londres, en los años 50, sufría aún los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Alimentos como la carne, la mantequilla y los huevos estaban racionados. Incluso las medias de nylon para las mujeres eran considerados artículos de lujo. Entonces, una Navidad, desde Nueva York, Helen empieza a enviar paquetes a sus nuevos amigos. Los paquetes incluyen comida, café, jamón, huevos en polvo y también medias para las mujeres de la librería. De vez en cuando, en esos paquetes también iban chocolates para los hijos de sus interlocutores, regalos que en su mundo eran comunes, pero en el de ellos eran un verdadero milagro. Helen no era millonaria, más bien pobre, pero tenía un corazón extraordinariamente generoso. Sus envíos no solo alimentaban cuerpos, en realidad tejían algo más importante, una profunda amistad forjada en torno a los libros y que al final del día creó una familia que cruzaba océanos sin haberse conocido nunca. En abril de 1951, tras recibir un paquete con golosinas para la Pascua, Frank y sus compañeros deciden agradecerle a Helen con un regalo especial, un libro de poetas isabelinos. Mil gracias por su maravilloso volumen.
Jamás he tenido un libro con todos los cantos dorados. Habría deseado que no hubieran sido ustedes tan excesivamente correctos, dedicándomelo en un tarjetón adjunto, en lugar de escribir su dedicatoria en la página de guarda del propio libro. Pero ustedes son libreros, claro. Han temido que una dedicatoria manuscrita en el libro le hiciera perder valor, cuando para su actual propietaria lo habría incrementado muchísimo. 84 Charing Cross Road se publicó en 1970, cuando Helen ya había dejado de perseguir el éxito. Se había cansado de escribir infructuosamente obras de teatro para Broadway. Irónicamente, el éxito llegó con estas cartas. El libro fue adaptado al teatro, a la televisión por la BBC y en 1987 al cine. La película, protagonizada por Anne Bancroft como Helen y Anthony Hopkins como Frank, es una de las más queridas entre los lectores. Frank Doyle falleció en 1968. Helen, lamentablemente, nunca lo conoció en persona. Viajó a Londres en 1971 ya con el libro publicado. La librería también había cerrado y la mayoría de sus amigos también habían partido. Pese a la tristeza, fue un reencuentro con la Inglaterra literaria que ella siempre había imaginado y no se cansaba de contarle a sus amigos en Londres. En su apartamento, los libros que Frank le envió ocupaban una pared entera y sobre ellos, colgado con orgullo, el letrero original de Marx & Company. 84 Charing Cross Road es una joya íntima, de esas que se quedan contigo para siempre. Nos recuerda que los libros no son solo objetos, sino vínculos entre las personas, que una carta puede ser un puente, que la amistad puede sobrevivir al tiempo, al océano de por medio e incluso al silencio, como la amistad que yo tengo con mi amigo Andrés Mora, quien por cierto fue quien me recomendó este libro. 84 Charing Cross Road también es un libro indispensable en estos tiempos, porque mientras existan personas como Helen y Frank, el individualismo y el egoísmo no podrán ganar la batalla. Si te gustó este episodio, síguenos en Spotify, Amazon Music o Apple Podcast y compártelo con alguien que disfrute tanto de la lectura como todos y todas nosotras. Muchas gracias también a Ale Madrigal por prestar su voz para interpretar a Helen Hanff en este episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hablemos de Libros, ¿qué más? Y ya sabes, nunca dejes de leer. Hablemos de libros. ¿Qué más? Music by Putting on the Ritz, Freedom Trail Studio. And Swing Haven 2, St. Louis, Reed Mathis, both from YouTube Library.